Bienvenidos amigos, este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles, programa a cargo del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad en el proceso civil en el Perú. Bueno, hoy día tenemos una interesante entrevista que, como las que hemos tenido, versarán sobre temas vinculados a la oralidad en los procesos civiles. Esto forma parte del conjunto de actividades que viene impulsando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través del equipo técnico institucional para hacer realidad a nivel nacional el retorno de la oralidad civil en el Poder Judicial. Como sabemos, el proceso civil que nació con oralidad devino en un proceso escrito a lo largo de los años y concluyó en los últimos 10 años en un proceso marcadamente escrito, similar con sus defectos, con sus desaciertos, con sus negativos efectos hacia la ciudadanía, que el que teníamos antes del año 93, que era la herencia del proceso escrito centenario de origen español. Bueno, hoy día tenemos como entrevistado a nuestro amigo, colaborador, Matías Alejandro Sucunza. Él es profesor de la República Hermana de Argentina, maestro en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, consultor e investigador del Centro de Investigaciones Judiciales de las Américas, CEJA, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y coautor de diversos libros y publicaciones en Argentina y en el extranjero. El tema que tocaremos ahora es un tema interesante, por demás controvertido, pero bueno, así es el derecho. Vamos a escuchar las posturas que nos trae nuestro ilustre invitado en relación al proceso civil adversarial y las audiencias orales. Bien, estimado Matías, gracias por estar con nosotros nuevamente y, por supuesto, gracias a su disponibilidad para apoyar este proyecto. Lo hemos tenido en diferentes momentos a lo largo de los últimos 2 años como integrante del equipo del CEJA en nuestro país y, por supuesto, siempre es un gusto tenerlo en este programa. Vamos un pequeño corte, mi estimado Matías, y retornamos en unos minutos. Bien, vamos a un pequeño espacio de interrupción por unos minutos y retornamos. Amigos, retornamos. Decíamos hace un momento, estamos con el doctor Matías, quien hemos indicado. Él es profesor de la República Hermana Argentina en materia procesal, integrante del equipo del grupo CEJA que ha venido apoyando este proyecto en los últimos 2 años. Matías, gracias por acompañarnos. La primera pregunta que salta a la vista, luego por supuesto de tu saludo, es proceso adversarial. Igual que en penal, ¿funciona también en civil? Muchas gracias, Héctor, por la invitación, a Leti y a toda la gente hermana del Perú. Es un placer estar con ustedes compartiendo esta discusión. No, o sea, lo primero que diría, doctor, respecto de esa pregunta es que han existido modelos procesales que emparentan las tradiciones, tanto penales como civiles. En ese sentido, uno podría caricaturizar lo que ha sido el modelo inquisitivo y lo que ha sido un modelo garantista, lo que ha sido un modelo activista y lo que ha sido un modelo adversarial. Es decir, lo primero que diría es, existen formas de delimitar qué son cada uno de estos modelos, hay ciertas características. El modelo, si ustedes quieren, activista o inquisitivo, estaba caracterizado por la búsqueda de cierta verdad, un compromiso, un involucramiento de la autoridad judicial, del juez, ¿sí?, en la búsqueda de esa verdad. Eso conllevaba que tenga un rol mucho más preponderante, no solo en la organización de la discusión del proceso, sino también en la adquisición y aportación de pruebas. Estos modelos activistas o inquisitivos estuvieron más emparentados también con aquellos países de tradición del civil law. Por el contrario, uno podría caricaturizar otra vez a aquellos garantistas o adversariales con países de tradición del common law, donde supuestamente
lo que aparecía en el horizonte es que las partes eran dueñas del conflicto, las partes eran dueñas del proceso, por eso mismo el juez se convertía en un espectador, en alguien que no debía entrometerse porque eso atentaba contra la igualdad procesal, ¿sí? Por ende, la aportación de pruebas estaba en cabeza de las partes y todas las cosas que conocemos. Esos dos modelos históricos que pueden emparentar en el modelo penal o en el modelo civil, insisto, son caricaturas así presentadas. ¿Por qué digo esto? Porque en el desarrollo histórico de los modelos procesales nunca existió un modelo totalmente adversarial ni totalmente inquisitivo, sino por el contrario. Generalmente en el recorrido histórico y en el recorrido actual de los diversos modelos procesales, lo que encontramos son experiencias que combinan elementos de las dos tradiciones, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que a mí me interesaría rescatar, que los modelos procesales son complejos, que los modelos procesales son situados, que los modelos procesales hay que analizar qué características tienen para poder definirlos. Y obviamente no comprarse la etiqueta que generalmente dogmáticamente se ha reproducido en torno a, por ejemplo, que el modelo adversarial garantiza la igualdad de las partes, necesariamente, o que el sistema activista vulnera los derechos de las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el modelo adversarial, lo que uno puede advertir es que sirve para, sobre todas las cosas, generar contradicción, lo que genera es empoderamiento de las partes. Entonces, quizás lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de la historia es que este modelo adversarial o garantista tiene sobre sus espaldas el peso de la igualdad formal, así como la Inquisición o el activismo tiene sobre sus espaldas el peso de decir que vulnera los derechos, lo que nosotros también debemos reconocer es que el modelo adversarial también carga con un peso sobre sus espaldas, con una cruz, y que es básicamente que el modelo adversarial supuestamente garantiza una igualdad formal y no una igualdad real. Yo creo que en ambos casos esas son esquematizaciones muy generales y que lo que verdaderamente debemos tener en cuenta es cuál es el contexto real, situado, histórico. ¿Por qué? Porque no hay ningún país que tenga un modelo único cerrado. Y lo que nos enseña la experiencia... Matías, hace un momento, antes de empezar esta conversación fuera de cámaras, comentábamos que si algún lugar podemos encontrar el modelo adversarial como referente, como ejemplo, es el sistema anglosajón, norteamericano o inglés. Sin embargo, estudios hechos sobre ese escenario, esa problemática o ese sistema, hechos por Tarufo, por Michael Tarufo, se concluye que en el propio sistema anglosajón actualmente hay objeciones a un modelo adversarial puro, porque jueces mismos del área civil, no estamos hablando del área penal, están muy interesados en alejar a ese juez pasivo, abstencionista y un poco más proactivo sin llegar, por supuesto, a los extremos. Creo que los extremos, en este caso, no son buenos, ¿no? El exceso intervencionista o activista o el exceso abstencionista o pasivo, ¿no? Creo que por ahí no sé si te entiendo. Totalmente de acuerdo, doctor. Como también conversamos afuera de cámara, por eso nosotros, por ejemplo, por eso diría un par de cosas. Que creo que la lógica en la cual debiéramos pensar los modelos procesales son modelos procesales integrales e integrados, ¿sí? ¿Qué es esta idea de modelos procesales integrales e integrados? Básicamente, modelos que recuperen lo mejor de las tradiciones, por un lado, ese sería el primer rasgo característico. Segundo, visibilicen las contradicciones irreconciliables que existen al interior de los sistemas procesales, ¿sí? Y tercero, resuelvan esas contradicciones proponiendo soluciones racionales y razonables. ¿Qué quiero decir con esto, doctor? En términos muy sencillos. ¿Cómo están organizados los sistemas en Latinoamérica hoy? En esta discusión entre sistemas inquisitivos y sistemas activistas.
y están organizados creyéndose que, por ejemplo, hay que pensar en que el proceso se organiza desde el juez o la jueza, desde la autoridad judicial, porque como hay que buscar la verdad, el juez o la jueza tiene que trabajar, ¿sí? Y al mismo parte, desde el otro lugar, se piensa desde las partes en similares sentidos. ¿Qué problema tenemos ahí? Y que, por ejemplo, uno puede pensar en que el concepto más importante para organizar un sistema procesal no son ni las partes, ni el juez o la jueza, ¿sí? Sino que el conflicto. Cuando uno pone en el eje, en el centro, al conflicto, va a ver cómo todos los demás componentes de un sistema procesal se organizan de la manera más adecuada o más razonable para realizar esos fines. Entonces yo puedo tener lo mejor de los dos mundos. Puedo tener lo mejor del modelo adversarial, que es básicamente el reforzamiento del contradictorio, y lo mejor del modelo, ¿sí?, activista, que es justamente el involucramiento de la autoridad judicial en el procesamiento, la resolución y la ejecución de un conflicto para satisfacer un derecho. Y esto obviamente, como usted bien decía, en los países anglosajones que supuestamente eran adversariales, es totalmente falso. Todos los desarrollos del case management es ni más ni menos que asumir a la litigación como responsable y eficiente para cumplir con objetivos que no tienen que ver ya con el dictado de una sentencia o la búsqueda de una verdad, sino con la solución de un conflicto. Y esto es muy importante, doctor, también porque esta mirada integral, integradora, también permite ¿qué cosa cuando yo pienso desde el conflicto? Organizar los mecanismos de solución. El proceso pasa a ser un mecanismo más vinculado con otros tantos, pero también el diseño de la organización del propio Poder Judicial o el rol de los abogados o abogadas. Adentro, cuando yo asumo que esto es así, dejo de ver solo al juez o a la jueza en solitario, como alguien que busca la verdad, como si... No, ¿por qué? Porque reconozco que para gestionar un conflicto en plazo razonable necesito revalorizar la gestión judicial y el aparato judicial de gestión. Entonces, otra vez, y eso en un modelo, yo les puedo dar el ejemplo acá en Argentina. Acá nos hemos hecho ríos de tinta sobre el activismo. Y uno agarra los códigos procesales y ve el 34, el 36 del Código Procesal Civil y Comercial, hermosos. Ahora usted va y agarra los expedientes y ¿sabe cuántos jueces y juezas toman medidas para mejor proveer, para garantizar la igualdad real? ¿Y sabe por qué es eso? Porque en realidad hay una diferencia atroz entre el discurso de las reglas y, por ejemplo, la estructura judicial que operativiza eso. ¿Se entiende por qué? Porque no hay nadie que gestione activamente, porque no hay un aparato preparado para eso. Porque, bueno, y este es los desarreglos de los cuales hablamos. Un modelo que realmente se preocupe por mejorar y dar respuestas más eficientes debiese, otra vez, superar estas categorías históricas, recuperar lo mejor de las categorías, potenciarla. ¿Por qué? Porque tienen un carácter complementario, no excluyente como siempre nos han hecho creer. Claro. Por eso, entre litigación y dirección de audiencias, no hay confrontación, sino que hay complementación. Matías, lo que pasa que, sí, tocaste un tema importante sobre el case management y que nosotros lo hemos tomado en América Latina como un aporte del sistema anglosajón, pero precisamente el extremo del sistema adversarial pasó la factura al sistema judicial inglés y luego, por supuesto, se visualizó en Norteamérica. Y los litigios eran demasiado engorrosos, largos, costosos y alejados, digamos, de una definición adecuada, digamos, del conflicto. Y las reglas pusieron al juez en un rol más activo para gestionar el proceso y hacer que no quede solo en manos de las partes, sino que el juez también tiene que tomar cartas en el asunto y gestionar el proceso para que sea más cercano a la propia ciudadanía. Matías, el tiempo nos ha cogido en el intermedio, así que vamos a hacer un pequeño corte y retornamos en unos minutos para que continúes el comentario que acabo de hacer. Estimados amigos, vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Estamos con el amigo Matías, el profesor
de la universidad en Argentina y continuaremos con el 1 minuto. Bien, estamos de vuelta con Matías Sucunza. Vamos a continuar con esta interesante entrevista. Matías, ¿qué opinas del comentario que te hice hace unos minutos? Creo que, Héctor, esa es una buena muestra, una muestra muy gráfica de lo que veníamos conversando. Si el sistema anglosajón, fundado en la idea del common law, era tan adversarial puro como se decía, la idea de la introducción del case management, entendida como el involucramiento de la autoridad judicial en la gestión, procesamiento y resolución de un conflicto, era irreconciliable. Bueno, ahí tiene una muestra concreta de que en realidad no hay antinomia, sino complementariedad. ¿Y qué busca? ¿Por qué aparece esa idea? Porque la idea es construir herramientas racionales. Entonces, más allá de las discusiones ideológicas que podemos tener, acá hubo una fragmentación y voló por el aire una serie de cosas y hay que reconstruirlas de una manera racional. Entonces, ¿qué pasa en el case management? Y el case management dice, me interesa que los conflictos se resuelvan de la manera más adecuada y justa posible. Pero ¿sabe qué? A ese objetivo constitucional, convencional, se suma otro. ¿Cuál? Que se resuelvan en un plazo razonable, que se resuelvan de manera eficiente. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Incorporar herramientas de esa índole para lograr eso. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Generar una litigación responsable y eficiente. Y esa litigación responsable y eficiente, otra vez, no solo es responsabilidad de las partes, sino también de la autoridad judicial y de la estructura judicial. Es decir, que hay una complementación, donde obviamente hay identificación de roles, pero es necesario pensarla de manera articulada. Le traigo ese mismo ejemplo aquí, doctor. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? En Latinoamérica nosotros nos cansamos de hablar de el rol de la dirección del juez o la jueza. Y yo le insisto con la misma pregunta, ¿qué pasaba en Latinoamérica, en el Perú o en Argentina? Cuando se iniciaba un conflicto que supuestamente nosotros, a diferencia de Estados Unidos, Inglaterra, siempre sostuvimos el carácter público del proceso, ¿sí? Y el involucramiento del juez o la jueza como director o directora del proceso, ¿qué pasaba? ¿Se cumplía? ¿Se motorizaba? No, ¿por qué? Porque se decía, bueno, si bien eso es así, en realidad el proceso es dispositivo puro. Y a su vez se decía, si bien eso es así, la dirección o el impulso de oficio no se hace. ¿Por qué? Porque no hay gestión, porque no hay monitoreo, porque no hay litigación, porque no hay incentivos, porque no hay responsabilidad, porque no hay sanciones a los abogados o abogadas que no trabajan de esa manera. Entonces, otra vez, nosotros tenemos en los hechos esto mismo, y sin embargo no funciona porque lo que nos hace falta es resolver la contradicción que tenemos. En ese tema, bueno... Matías, ¿cómo aterrizaría en el proceso civil peruano, que tú lo conoces? Los jueces han introducido a través de una norma administrativa la audiencia preliminar, y en el proceso civil ordinario tienes la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, la audiencia de pruebas. Esta combinación de estos dos sistemas, adversarial y publicístico, tratando de conjugar un proceso colaborativo, ¿cómo actuaría el juez en concreto en estas audiencias? ¿Cuál sería su rol, sus límites, o hasta dónde podría avanzar, digamos, en su actividad jurisdiccional en estas dos audiencias? Excelente pregunta, Héctor, muchísimas gracias. Creo que el punto nodal, un punto fundamental aquí, es reconocer que si bien necesitamos integrar ambas ideas, pero no volver a acumularlas, sino resolver y dar una respuesta integrando las dos, ¿qué pasa? Sí queda algo de lo mejor de las dos. Entonces, ¿cuál es la premisa? La forma de organizar el contradictorio tiene que ser empoderando a las partes. Entonces, como el concepto central que va a organizar es el conflicto, y yo desde ahí pienso, ¿qué cosa? Pienso los mecanismos de solución. Desde ahí, desde el conflicto, ¿qué pienso? Pienso el litigio. Desde el conflicto, pienso ¿qué? ¿Cómo se van a vincular las partes y el juez? Como pienso desde el conflicto, eso me soluciona ¿qué? ¿Cómo se ordenan los demás elementos? Porque lo verdaderamente importante es la noción de conflicto. Entonces, el modelo adversarial, ¿qué sí ventaja genera? En que empodera a las partes, organiza de mejor forma el contradictorio.
En audiencias, ¿qué va a pasar? Y que a mí me interesa como sistema procesal mantener una idea adversarial porque eso genera responsabilidad de la litigación. Las partes van a tener que preparar sus casos con antelación a la demanda, presentar sus demandas, ir a audiencias de juicio sabiendo qué cosa, que tienen que ir desde sus teorías del caso lo mejor preparado posible. ¿Por qué? Porque las audiencias me van a oficiar como espacios de contradicción, donde el verdadero valor de la oralidad no es tanto la inmediación, sino la posibilidad de que a través de esa inmediación jueces, partes y demás sujetos o auxiliares de justicia puedan discutir abierta y profundamente sobre cada aspecto, sobre conciliar o no conciliar, sobre en qué términos hacerlo, sobre derivar al conflicto a otro lugar, sobre probar o no probar, sobre la admisibilidad de una prueba. Es decir, hay una reorganización a través de cuando recupero el contradictorio propio del modelo adversarial, que además me permite otra cosa, Héctor, que es la siguiente, que es volver a devolver, valga el juego de palabras, el poder a las partes, a las partes de carne y hueso. El sistema escriturario mediatizaba la oralidad, la inmediación, y el contradictorio fortalece no solo la discusión, sino el carácter propio del conflicto de las partes y personas que están involucradas. Entonces, esa es la idea madre. A partir de ahí. Y después, ¿qué aparece? ¿Cómo juega la autoridad judicial leída como el juez o la jueza, pero también como la estructura, como la oficina, como el módulo de ustedes, apoyando esa labor y complementándola? Entonces, si vamos a una audiencia y las partes dicen, me quiero tomar 142 días para ver si me traigo un oficio que me falta de la corte de ICA. Le diga, no, señor, usted me lo tiene que traer dentro de 3 días, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Y obviamente ahí que aparece la autoridad judicial gestionando fuertemente en una audiencia preliminar, controlando fuertemente, lo mismo que la oficina de apoyo. Entonces, otra vez, hay una complementación, ¿sí? Un equilibrio, una distribución de tareas eficientes y una comprensión de los roles que tienen cada uno. Pero a partir, otra vez, de una construcción mucho más lógica y coherente entre estructuras, medios y fines. Le pongo el ejemplo de carne y hueso que vivimos en Argentina y ustedes en el Perú. Todos decíamos que el sistema era dispositivo y las partes lo podían disponer, ¿sí? Y al mismo tiempo decíamos, sin que se nos arroje nada, que el proceso era público y había impulso de oficio. Y sin embargo tenemos procesos que duran 10, 12, 20 años. ¿Qué pasó en el medio? O sea, tenemos supuestamente que a las partes les interesa y al Estado también, y sin embargo no. Bueno, eso es lo que tenemos que resolver, esas contradicciones. Y en la audiencia de juicio, doctor, pasa lo mismo. ¿Por qué en una audiencia nosotros, con Marco Fandiño, con Leonel González, con la gente del CEJA, promovemos otra vez en esta idea de complementación? Por ejemplo, no decimos el juez tiene que tener un rol pasivo, no. En la audiencia preliminar el juez o la jueza tiene que tener un rol muy activo. Y en la de juicio, ¿por qué no tanto? Porque en realidad, en la de juicio, ¿cuál es la decisión más racional? ¿Quién conoce mejor el caso? ¿Quién puede hacer mejor hablar a la prueba? ¿Cuál es la mejor forma, si yo me pregunto quién conoce mejor el caso, de generar información de calidad? Discutir. ¿Quiénes están mejor preparados para discutir? ¿Quiénes tienen mayor interés en discutir? ¿Quiénes pueden extraer y han analizado? Bueno, entonces, ¿qué pienso ahí? Y la forma de organizar el contradictorio en una audiencia de juicio es a través de las partes, y que el juez o la jueza pueda preguntar, moderar la discusión, controlar, pero eso me permite organizar mucho mejor, doctor, otra vez, de manera mucho más racional, complementando lo mejor de los mundos en un sistema que sintetice. Y obviamente reconocer que hay excepciones. Matías, sí. permíteme que te ponga en este escenario. Estás en la audiencia preliminar y estás en la fijación de puntos controvertidos. El juez escucha a las partes sus propuestas de puntos controvertidos, pero él encuentra, luego del análisis de la demanda y de la contestación, que las partes no han aportado de manera clara los puntos controvertidos, y él
tiene una idea de punto controvertido que no ha sido aportado por las partes, que la extrae a raíz de lo que las partes han dicho en su demanda y en su contestación. Esta intervención del juez para introducir un punto controvertido distinto a los puntos controvertidos de las partes, pero que surge de la propia participación de las partes o sus abogados a raíz del texto de la demanda y de la contestación de la misma y de lo que están conversando en ese momento. ¿Está más inclinado hacia el modelo adversarial o hacia el modelo inquisitorial? Si usted me lo propone así, Héctor, yo creo que sería una buena síntesis de un modelo integrador. ¿Por qué le digo esto, Héctor? Porque esa es otra de las discusiones que nos han hecho o nos han presentado. Como si fuesen, otra vez, la etiqueta que yo le propondría a ustedes, puede haber una forma de lograr, otra vez, obtener lo mejor de los dos mundos, que es lo mejor para resolver el conflicto. ¿Y cuál sería? En el mismo ejemplo que usted dio, el siguiente. Las partes en sus escritos postulatorios plantearon cosas. El juez o la jueza llegó preparado a la audiencia preliminar leyendo esos escritos. Están todos en una audiencia. Y les dice, a ver, postulen sus puntos, dígame, empiezan a discutir las partes. Al juez no le queda claro o a la jueza. ¿Qué puede hacer? Preguntar. ¿Y qué van a hacer las partes? Discutir, contestar. Y el juez, si le quedan dudas, o la jueza, seguirá preguntando. ¿Y cuál es el mecanismo que genera por eso les decía, las audiencias que no genera el sistema escriturario, y esa es la gran ventaja, la salvaguarda de la contradicción. Entonces, ¿cuál es el punto? En tanto y en cuanto el juez o la jueza, bajo este rol, ¿sí?, para organizar mejor la discusión, para pueda, a través de esta comunidad de trabajo, que es el proceso así presentada, generar una discusión robusta entre las partes, no hay vulneración al debido proceso, no hay vulneración al derecho de defensa, sino que justamente trabaja para un fin común a todos, independientemente de los intereses que tengan, ¿sí? Trabaja para todos en el fin común, que es, por ejemplo, clarificar el punto controvertido. Entonces el juez, después de 25 discusiones, va a decir, bueno, pero ¿estamos de acuerdo entonces que el punto controvertido es este? Sí, sí. O dirá, sí, no. ¿Y por qué no? Por esto. Entonces lo resuelve de la mejor manera posible, pero otra vez... No sería un juez pasivo, ¿no? Ni abstencionista. No, porque ese es el punto. En realidad, deberíamos que no enrolarnos en jueces pasivos, ni abstencionistas, ni superactivos, sino que pensar en momentos procesales, tipos de conflictos, valores en juego, para saber... Garantizar el contradictorio, que es lo que tú señalas como aspecto importante, ¿no? Para que puedan las partes poner sus puntos de vista y debatirlos. Totalmente, Héctor. Y también hay otro punto, que es el siguiente. Nosotros, inclusive desde CEJA, aún diferenciando estos momentos entre audiencia preliminar y audiencia de juicio, ¿qué dijimos siempre? Miren, hay sujetos y conflictos que no son iguales a otros sujetos y conflictos. Entonces, si hay sujetos de tutela preferente, niños, niñas, adolescentes, no es el mismo conflicto que cualquier otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Por más que yo les diga, la teoría del caso la tienen las partes, la prueba, empoderemos a los sujetos, vamos a robustecer el contradictorio y todo lo demás, puede que en la audiencia preliminar el juez diga, en estos casos, creo que hay que producir esta prueba. Entonces me van a decir, no, bueno, pero eso es vulneración. No, hay un modelo que se... Es otro tema, Matías, la prueba de oficio, sí. que las tesis del sistema adversarial se les escarpera el cuerpo, es decir, se ponen un poco ariscos cuando escuchan prueba de oficio, pero todos los ordenamientos procesales reconocen la prueba de oficio. Entonces, la pregunta que te hago, Matías, ya un minuto nos queda, así que te ruego síntesis. ¿En qué momento debe postularse la prueba de oficio por el juez? ¿Cuál es el momento ideal, digamos? La audiencia de prueba podría hacerlo también en la audiencia, en la audiencia preliminar, ¿podría hacerlo también en la audiencia de pruebas? El primer momento ideal debiese ser que no tenga que hacerlo el juez de oficio. ¿Por qué? Porque se supone que si un sistema procesal generó herramientas suficientes para un intercambio de información oportuna, Héctor, que ese es un agujero negro de los sistemas latinoamericanos,
¿no? Vamos al litigio sin haber intercambiado información, por lo tanto la pregunta es, ¿cómo puedo saber qué prueba es conducente y demás si en realidad no tengo intercambio de información? Pero imaginemos que la premisa debiese ser, las partes mejor que nadie tienen que robustecer ese trabajo probatorio. Entonces, lo ideal sería que el juez no tenga, pero no porque es una cuestión ideológica o no, sino porque no es necesario. Pero si lo va a hacer de forma excepcional o como querramos pensarlo, la segundo gran punto es en el momento más oportuno posible, que es con la mayor antelación y cuando el juez o la jueza discuten en una audiencia preliminar la admisibilidad probatoria, garantizando el contradictorio, discutiendo robustamente. Si un juez o una jueza llega a una audiencia de juicio y en la audiencia de juicio posteriormente produce prueba de oficio, es seguramente porque gestionó y trabajó mal el caso. Bueno, quedaría para su experiencia, ¿no? Porque podría generar un impacto no esperado, por no decirlo menos. Matías, se nos acabó el tiempo. Desgraciadamente, este es un programa sujeto a plazo irrevocable. De todas maneras, estamos muy agradecidos por tus valiosos comentarios y tu valioso aporte el día de hoy. Te dejo unos minutos para que puedas decir tus palabras finales. Gracias a ustedes, Héctor, por la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento. Sé, como dijiste al principio, que en Perú me ha tocado estar de cerca, están implementando un cambio que en realidad es cultural. Un cambio cultural, un cambio institucional, que no se trata de una discusión meramente normativa, sino que es una transformación realmente multidimensional, muy importante. Y este cambio tiene, obviamente, y requiere de un esfuerzo enorme de todos y todas. Otra vez, en la idea que veníamos hablando, no solo de jueces y juezas, no solo del aparato burocrático del Poder Judicial, de abogados y abogadas. Entonces, porque otra vez no son antinomias, trabajan para un mismo fin. Así que alentarlos y desearles lo mejor, y creo que sí, que como hablamos hoy, las experiencias que ustedes ya han recorrido les van a servir para no volver a cometer los mismos errores y para tener las fuerzas necesarias para lograr que esta vez puedan llegar a buen puerto. Gracias, Matías. Reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento por la labor que viene desarrollando el CEJA en América Latina con el movimiento de reformas en materia procesal de hace algunas décadas y que se han visto impregnadas en los sistemas procesales latinoamericanos. Amigos, eso es todo por hoy. Hemos tenido al profesor Matías Ucunza en una entrevista sobre un tema interesante que ustedes han podido escuchar. Estamos para una próxima oportunidad con otra entrevista, con otro invitado, profesor universitario o juez o abogado litigante. Este programa se transmite por Justicia TV, que es el canal oficial del Poder Judicial del Perú. Muchas gracias.